Cómo transformar una historia de vampiros clásica en algo tan visualmente impactante que se siente como un cuadro en movimiento. Hoy vamos a hablar de Nosferatu, la película de Robert Eggers, desde su vestuario y escenarios hasta las influencias artísticas que lo inspiran, porque parece un cuento de los hermanos Grimm cruzado con Sleepy Hollow. Hoy vamos a destripar Nosferatu. La película cuenta la historia de Ellen, una joven solitaria que sin saberlo llama la atención del conde Orlok, un vampiro ancestral. Mientras su esposo Thomas Hatter viaja a Transilvania para cerrar un trato con Orlok, descubre su verdadera naturaleza. Pronto el vampiro viaja a Weisburg, propagando el terror y una plaga mortal. Antes de hablar de Nosferatu tenemos que ir mucho más atrás, hasta la novela que lo inició todo. Estoy hablando de la novela de Drácula, escrita por Bram Stoker en 1897. Esta obra no solo definió la figura del vampiro que hoy en día conocemos en la cultura popular, sino que estableció un modelo que continuó en la historia del género de terror gótico. Stoker se inspiró en relatos de vampiros europeos y en la figura histórica de Vlad el Empalador, un príncipe rumano conocido por su brutalidad. Aunque Vlad no es directamente Drácula, su leyenda se mezcla con las supersticiones de la época sobre los no muertos, creando un personaje fascinante que todavía hoy en día es referencia para el cine y la literatura del terror. La novela iba mucho más allá del terror. Abordaba temas como el miedo al extranjero, la represión sexual y la lucha entre la modernidad. El impacto de Drácula fue tan grande que no tardaron en llegar las adaptaciones al teatro y por supuesto al cine. Y así llegamos a una de las películas más influyentes de la historia, que es Nosferatu. Pero ¿de dónde surge la historia de Nosferatu? El vampiro Nosferatu nació en 1922 en Alemania, como una adaptación no oficial de la novela de Stoker. ¿Por qué no oficial?, te preguntarás. Porque los creadores no consiguieron los derechos de la obra. Para evitar problemas legales cambiaron nombres y lugares. Drácula se convirtió en este caso en el conde Orlok, y Transilvania fue reemplazada por los Cárpatos. Pero al final la trama sigue siendo prácticamente la misma, un vampiro que viaja a una nueva ciudad, sembrando terror y obsesionándose con una mujer. Eso sí, Nosferatu se desmarca de Drácula usando un estilo visual único, propio del expresionismo alemán. En lugar de centrarse en el romance gótico de la novela, la película utiliza todo el rato sombras alargadas, composiciones distorsionadas y en todo momento una atmósfera surrealista. Y ya sabéis que a mí lo surrealista y lo raro me encanta. Y todo esto lo ha utilizado para crear emociones más inquietantes. Y yo creo que lo ha conseguido, porque si no, no estarías viendo este vídeo. Un dato importante que me parece es que el nombre de Nosferatu no viene de Stoker. Se piensa que viene de una mala traducción, traduciendo literalmente no muerto en textos antiguos de la novela, lo que le da a la película un toque folclórico que casa muy bien con la estética de Eggers. Vamos a hablar un poco cómo surge esta evolución del monstruo al mito. Para entender el impacto de Nosferatu de la película de 2024, es importante ver cómo la figura del vampiro ha evolucionado a lo largo de la historia. Desde sus inicios en el folclore europeo, el vampiro era una criatura aterradora, con un aspecto grotesco y sin ningún atisbo de seducción. Era más un muerto que caminaba que un ser romántico o atractivo, como nos venden por ejemplo en Crepúsculo, y mucho menos brillaba, la verdad. La figura moderna del vampiro empezó a forjarse con la novela de Drácula de 1897 de Bram Stoker, quien dio al vampiro una personalidad seductora y trágica. Esto se trasladó al cine con Nosferatu en 1922 de Murnau, que presentaba al vampiro como una figura monstruosa, y con Drácula de 1931, donde Bela Lugosi definió a un vampiro como un ser elegante y carismático. A lo largo del siglo XX, el vampiro siguió evolucionando reflejando los miedos y deseos de cada época. En los años 70 y 80, películas como Entrevista con el vampiro de 1994 mostraron vampiros más humanos, con dilemas existenciales y emociones complejas. Ya para los años 90 el vampiro pasó a ser un antihéroe, con Blade de 1998 y Drácula de Bram Stoker de 1992, donde el vampiro ya no solo era un villano, sino también un personaje con una lucha interna. En los años 2000 el vampiro se modernizó aún más con sagas como Crepúsculo en 2008, donde los vampiros se convierten en figuras románticas, y con True Blood en 2008 también, que abordó temas de discriminación y sexualidad. Pero en Nosferatu, en 2024, Robert Eggers decide regresar al vampiro monstruoso y oscuro con un homenaje a los orígenes del mito, pero con la sensibilidad moderna que caracteriza su estilo único. A mí me gusta mucho hablar de la dirección de arte de las películas, es una de las razones por las que hago este tipo de vídeos, así que vamos a comentar un poquito la belleza de los planos y los cuentos que inspiran a esta película. Lo primero que me llama la atención de esta nueva película de Nosferatu es la atmósfera visual. Tuve la suerte de verla en el cine y la verdad que la recomiendo, si no la has visto, verla en el cine, porque
puedes ver los detalles muchísimo mejor que si lo ves en la televisión. Todo parece sacado de un cuento oscuro y ya sabes cómo a los amantes del terror gótico nos encanta eso. Y a mí me recordó un poco a los cuentos de los hermanos Grimm. Esa sensación de estar en un bosque gótico, con paisajes cubiertos de niebla, o ciudades tan limpias, perfectas y pulcras que parecen irreales. El director Robert Eggers logra una ambientación que mezcla el realismo histórico con un toque onírico. Esto me recordó muchísimo a películas como Sleepy Hollow de Tim Burton, donde lo gótico y lo teatral se mezclan a la perfección. También hay algo que me recuerda a la estética melancólica y oscura del Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro. Y es que creo que Eggers toma elementos de artistas clásicos como Gaspar David, Friedrich, famoso por sus paisajes llenos de soledad y dramatismo, y de ilustradores como Arthur Rackham, que creaban imágenes de cuentos de hadas con un estilo oscuro y detallado. Incluso el castillo de la película, con esa arquitectura imponente y gótica, parece sacado de las ruinas de Transilvania. Según iba avanzando la película, me fui dando cuenta del buen elenco que habían elegido para esta película, y vamos a hablar un poquito de ellos, que se lo han ganado. Como por ejemplo el caso de William Dafoe, que en cuanto salió la primera escena en la que salía, no pude evitar sorprenderme en plan ¡ah! Es él. Este tipo tiene una carrera llena de papeles que se alejan de lo convencional y en Nosferatu no es la excepción, desde luego. Dafoe ha sido parte de algunas de las películas más surrealistas y artísticas de los últimos años, como ha sido El Faro de 2019 dirigida por Robert Eggers y Pobres Criaturas de 2024 dirigida por Yorgos Lanthimos. Y además tengo un vídeo hablando de Pobres Criaturas y destripándola a niveles de dirección de arte porque es una película maravillosa. Brillante. Dafoe es un actor que destaca en papeles que exploran lo extraño, lo grotesco y lo filosófico. Su rostro tan expresivo es ideal para personajes que requieren una intensidad emocional y visual. En Nosferatu su presencia le da un toque inquietante al filme y como siempre hace un gran trabajo al sumergirse en la psicología del personaje. Y es que Nosferatu no hubiese sido tan buena si no hubiese tenido a este pedazo de actor. Y aunque su personaje no es el protagonista, yo creo que se roba toda la pantalla con su intensidad, creando en todo momento como una atmósfera de tensión que está completamente alineada con la dirección artística de la película. Pero no solo William Dafoe destaca entre todo el elenco, porque añadiría que todos los actores tienen una química bastante interesante. Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp, continúa buscando roles que se alejan de lo convencional, tal como hizo su padre a lo largo de su carrera. En este filme ella da vida a una protagonista muy diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes, capturando esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza a la par. Al igual que Johnny Depp en sus inicios, Lily Rose se adentra en un terreno más artístico y experimental, cosa que me encanta, y como vemos tiene un impacto visual fascinante y está teniendo muchísimo éxito. Luego tenemos a Bill Skarsgård, no me sale el apellido, pero todos lo conocemos por el remake que hizo del payaso It. Aquí interpreta a un personaje que, si bien está relacionado con el horror, muestra una faceta completamente distinta de su capacidad actoral. Skarsgård, o Bill, vamos a llamarlo Bill, ha demostrado que sabe dar vida a seres sobrenaturales e inquietantes, y en este caso no es la excepción tampoco. Su interpretación del vampiro refleja una sofisticación y un misterio que lo alejan de los estereotipos del género. A mí me ha costado muchísimo reconocerle con ese pedazo de maquillaje que, como sabéis, a mí me encanta el mundo del maquillaje de terror y los efectos especiales, así que bravo por el equipo de maquilladores. Ya que estamos hablando de Nosferatu, vamos a hablar un poco de la creación de este personaje, porque ha habido mucha polémica sobre él, ha habido gente que le ha gustado, gente que no tanto. Y es que yo creo que estamos acostumbrados a ver ese Nosferatu calvo y cadavérico. Pero yo creo que esta nueva versión se inspira mucho más en el folclore rumano por las vestimentas que lleva, con ese abrigo de pelo y ese bigote que recuerda a Vlad el Empalador, que la verdad que a mí me gusta bastante. Además, algo que a mí me gustó mucho es que estaba muy bien pensado, porque durante toda la película no nos mostró en ningún momento los colmillos ni el ataque a sus víctimas, sino directamente las marcas hasta el final. ¡Ay, qué final! Yo creo que va a quedar grabado en la historia del cine. Nos ha dado una imagen tan icónica que la vamos a recordar en el tiempo, porque Nosferatu y la protagonista siento que van a quedar forjados como una de esas parejas típicas y míticas del cine de terror, como es el caso de El monstruo de Frankenstein y su novia, o Chucky y Tiffany. Y aunque en este caso no hay amor, esa escena perdona que te diga, me encanta. Y además la protagonista al principio de la película sí que dijo que ella lo había llamado en un principio porque se sentía sola y quería cariño, o sea que
Ese huevo quiso sal. Ahora hablemos un poquito más de las referencias pictóricas y visuales que utiliza el director en esta película. Como mencionamos antes, las pinturas de Caspar David Friedrich y Arthur Rackham son clave para entender la atmósfera de Nosferatu. Friedrich, conocido por sus paisajes oscuros y melancólicos, influyen en la forma en la que Eggers muestra los paisajes desolados. Además, Eggers recurre a la estética gótica y expresionista de los años 20, similar a las pinturas de Max Ernst o Erich Heckel, que crean un ambiente visual de inquietud y distorsión. Las sombras, los ángulos inusuales y las distorsiones de los espacios no solo son un homenaje a los orígenes de Nosferatu, sino que también son una forma de involucrar al espectador en una experiencia visual única. De ahí que digo que vayáis al cine a verla y no a la tele. Ahora pasemos al vestuario, porque de verdad que es imposible ignorarlo. Es todo el rato pulcro, limpio, detallado, quizás en algunos casos demasiado. Los trajes me parecen todo el rato sacados de un desfile de moda gótica del siglo XIX, encajes, terciopelos, y me parece precioso, pero es que había un detallito que no me gustaba mucho, que es que los protagonistas, bueno, todos los personajes realmente tenían los dientes impecables, pero impecables a un nivel de carillas que no es real para la época. Vale que es como una obra un poco teatral, pero me hubiese gustado que no fueran tan blancos. No podía parar de verlos, porque es que al final me saca un poquito del ambiente, pero igual soy yo que soy un poco maniática. En resumen, Nosferatu creo que es algo más que un remake. Es un homenaje al arte gótico, al folclore, al cine de terror clásico, todo envuelto así como un estilo visual y una aura que parece salido de un sueño oscuro. Su dirección de arte desde luego me parece impecable, excepto por ese mínimo detalle de los dientes blancos. Quiero saber si la has visto, si te ha gustado, si ¿te has fijado en alguna cosa que yo no me haya fijado y te hubiese gustado que hubiese dicho? Por favor, pónmelo en comentarios para que todos podamos leerlo y todos podamos compartir nuestra opinión de una manera súper respetuosa. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo paranoia que me invente. ¡Chao!